bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Gracias a todos los que nos hacen el favor de su atención, de mirar, pues estas verdades que vemos solamente a través de las Escrituras, porque todo lo que aprendemos por fuera, pues son mentiras. La base poderosa de Dios solamente a través de la Escritura. Y bueno, pues ahora sí que lo dicho va a ser promesa y bueno, estamos estrenando ahora una playera, sí, ¿verdad? Una playerita que vamos a regalar aquí a los compañeros, ¿verdad? Que vamos a hacer el reto evangelístico para el finales de mes. Vamos a regalar este tipo de playeras en diferentes colores, honrando a nuestro Señor Jesucristo, y para que se motiven los compañeros, ¿verdad? Para que se preparen con citas bíblicas, con aprenderse los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, y pues los Salmos 1, 23, 91, que son 37, que son salmos de poder, son herramientas para poder combatir al enemigo, porque así lo dice la Escritura. Efesios 6:10, necesitamos ponernos la armadura de Dios para poder nosotros rechazar toda intervención del diablo. Y más cuando nosotros sabemos que hemos caído, que necesitamos para nuestra recuperación la intervención poderosa de Dios. Por eso es importante pues que motivemos aquí a nuestros hermanos, ¿verdad? No nomás en esta clínica, sino en las que visitamos. Vamos a regalar este tipo de playeras honrando a nuestro Dios, porque pues Él es el que suple, hermanos. Él es el que suple, Él es el dueño del tesoro, del oro y la plata, y de todo. Él tiene en sus manos todo. Por eso pues nosotros prácticamente somos, como lo dijimos ahorita, nada más nosotros somos, pues Él nos llama para que seamos administradores de su propio dinero. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a distribuir correctamente su dinero, ¿verdad? Que vivamos bien, pues, ordenadamente, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, la gloria sea para Dios. Y también agradezco a mi Padre Eterno el que pues me haya dado la oportunidad el día de ayer, pues sí me dieron trabajo en el restaurante donde vamos a empezar, y le doy gracias a Dios por eso, porque pues yo sé que el Señor provee, pero pues a mí me gusta trabajar, me gusta. La misma Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces pues tenemos que hacerlo en obediencia a Dios. Gloria sea para mi Cristo Jesús, Él sea toda la honra, la gloria, toda alabanza y adoración. Bueno, queridos hermanos, amigos en la fe, quiero hablar una vez más. Digo una vez más porque es importante sacarlo a relucir, un tema que la mayoría de la gente ahorita está cayendo muy feo, muy horrible, muy feo. Y es que Oseas 4:6, cuando no se conocen las cosas de Dios, pues es fácil si ven que el enemigo gane terreno, que el enemigo gane la conciencia de las personas y que caigan en derrota en todos los aspectos, en todas las tentaciones que el diablo tiene por ahí. Entonces, el tema le pusimos por nombre: ¿de dónde viene la mal llamada Santa Muerte? Porque muchísima gente la venera. ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo, en la ignorancia de las Escrituras, pero pues para iniciar el tema, nos vamos a ir sobre Génesis capítulo 3, ¿verdad? Donde sabemos la historia, sabemos que Dios, cuando creó al ser humano, lo pasó por algunas ciertas pruebas, por decirlo así, ¿no? Los hizo, les dio todo ese terreno, ese paraíso donde iban a vivir pues confortadamente, teniendo todo. Pero Dios también quería que lo tomaran en cuenta. Esa es una necesidad del ser humano. Es decir, Dios no crea al hombre Silverio nada más para que esté en el cerro y alejarnos de él, no. Dios es parte de nuestra existencia, de nuestra relación con Él, porque Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Y Él nuestro Dios. Entonces es importante mencionar eso. Entonces Dios pues les favorece, les da todo lo que, pues en la comida, el terreno, los frutos, los animales, en el cielo, en la tierra, en el mar, les provee todo en los 6 días en el cual Él creó este mundo llamado tierra.
pero les dio un mandamiento que, pues, de la representación del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Porque ahí es donde yo tengo que recalcar ese punto, querido amigo, en ese punto. No comerás, ahí está el mandato número 1, Silverio, mi buen Cristian, Dios te bendiga allá atrás. ¿Sí te vas a ganar tu playera? Amén. Eso Amén. es todo, eso es todo. Muy bien, Giovanni, échale ganas. Para que aquí el jovenazo también échale ganas, hijo. Entonces, para que nosotros entendamos estas cosas, para que tú, querido amigo, que nos ves a través de las redes sociales, usted sepa de dónde viene el mal, usted pueda despertar, usted pueda defenderse, entregar su vida a Cristo y sea un hijo de Dios en el cual usted pueda reconciliarse con Cristo y pueda tener vida eterna. Para eso vino el Señor. Entonces seguimos con la historia. Entonces Dios les recuerda eso. De este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que ustedes comieran, ciertamente morirán. De allí viene la muerte. Entonces quiero decir claramente, hermanos, que la muerte significa ausencia de vida, es decir, dejas de existir. Se acaba tu vida, se para el corazón, se muere el cuerpo. Eso es lo que quiere decir la muerte. Pero mucha gente, pues, tiene un mal concepto de esto. Claramente que aquí lo voy a decir, Satanás, porque ya estaba sobre la tierra, invisible, porque nosotros somos visibles, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El diablo no, él es espíritu. Entonces no tenemos ninguna semejanza con él, ni relación, ni nada de eso. Pero como él odia a Dios porque lo mandó para acá, lo castigó por la soberbia, el plan de Satanás es destruir toda cosa creada por Dios. Eso también lo debemos saber. El mismo Señor Jesucristo en Juan 10 lo dijo. El mismo Jesús lo dijo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Por eso debemos de saber. Ahora, también en esta parte que dice Génesis capítulo 3, ¿verdad? Habla acerca de la ciencia. Esto quiere decir que hay ciencia buena, pero también hay ciencia mala, porque si el hombre no tiene una relación con Dios, por ejemplo, un científico que no tiene la relación con Dios, va a ser muy fácil que el diablo entre a su cabeza, le dé inventos. ¿Por qué? Porque debemos de saber que como Satanás fue un ángel de Dios, un ángel angelical, pues tiene cierto poder. Necesitamos saberlo para que usted le pueda compartir a su familia estas enseñanzas que están en la Escritura. Entonces, Satanás tiene cierto poder, porque los ángeles viven en la presencia de Dios y son seres espirituales con poder. Los ángeles, los arcángeles, los querubines. El Señor tiene sus rangos, hermano. Lo mismo quiso imitar también Satanás. ¿Sí me explico? También él quiere imitar ese tipo de rangos. Acuérdese lo que dice Efesios 6:10, ¿verdad? Que dentro también de la jerarquía del diablo, que imita lo de Dios, tiene potestades, seres espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, demonios rasos. O sea, también quiere imitar. Así como Dios provee los milagros, hermanos, a través de la obediencia y la fe, el diablo también hace sus milagritos. ¿Cuándo qué? Cuando la gente lo voltea a ver. Pero ¿quiénes voltean a ver al diablo? Los que tienen pecados. Eso lo tengo que decir así. Por ejemplo, mire, le voy a sacar una historia relatada que usted puede buscar ahí en internet, ¿verdad? Una señora, no tengo ahorita el dato, ahorita me lo puso en el corazón el Señor, ¿verdad? De la señora que tenía una hija que tenía cáncer en la boca y que después se hizo muy famosa la Hello Kitty, la gatita esa muy famosa en todo tipo de cosas, todo tipo de artículos. ¿Sí se acuerda de esa gatita? Sí. Que inclusive no tiene boca por lo mismo, porque esta señora pues era rica, tenía mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero su hija menor, 8 años por ahí,
tenía cáncer en la boca, entonces se gastó todo su dinero queriendo ver médicos, etcétera. Como no conocía a Dios, ahí va la cosa. Como no conocía a Dios, iba con médicos, no pudieron a ella sanarle, se gastó todo su dinero, hasta que por ahí llegó una mala persona y le dijo, pues busca al diablo, haz un pacto satánico y vas a ver que tu hija se va a sanar. Y efectivamente así fue. La niña fue sana. Pero ya después, señores, no se supo ni en dónde quedó. ¿Por qué? Porque las prácticas malas van a traer consecuencias fatales. La paga del pecado es muerte. Ya ve. Entonces, la señora, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque cada milagro que el diablo hace le arrebata el alma a la persona. Por eso, esos los que ahora edifican adoración a la Santa Muerte van a tener precisamente una vida de desastre. De entrada, el diablo les va a otorgar el milagro que piden, pero les va a cobrar el alma de ellas para llevárselas al infierno. Eso es bíblico, eso es cierto. No más que la gente no sabe. El diablo le pone la tentación a la gente del alcohol, de la droga, del cigarro, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, del robo, del tatuaje, etcétera, etcétera. El diablo les pone esa tentación y ¿qué pasa? La gente cae. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conoce la palabra de Dios. Esa es la verdad. Por eso nosotros debemos no alejarnos de la presencia de Dios, nunca. Y debemos nosotros como seres humanos, cuando llegamos, por ejemplo, a una edad adulta, enseñarles a nuestros hijos, haciendo, señores, haciendo, digamos, el ser humano debe hallar un proceso espiritual siempre con Dios. Y cuando el ser humano llega a una edad cristiana, pues casarse con una joven también cristiana que conozca las cosas de Dios, para cuando sean los hijos, cuando lleguen los hijos, instruirlos en la palabra de Dios, como nacen pues los judíos. Así nada más, instruirlos en la palabra de Dios. Porque eso es el mandamiento de Dios. Ese es precisamente el mandamiento de Dios, que no lo ha hecho la gente pues por la tentación y la rebeldía de Satanás. Entonces, hay ciencia buena, como lo expliqué, pero hay también ciencia mala, donde, por ejemplo, puse un ejemplo muy sencillo, una pistola o las armas. La gente coloquialmente las utiliza para defenderse, pero más que defenderse, Cristian, la gente lo utiliza en un 70-80% para robar y matar. Entonces ese invento, más que ser bendición, es todo lo contrario. Hay países donde hay orden, hay disciplina, hay respeto, donde no hay ni policías, porque saben vivir en obediencia, en unidad, en respeto, en amor. Y qué bello es eso. Pero no estamos, pues ahorita el mundo no está en ese tiempo. ¿Por qué? Porque gobierna el pecado en la tierra. Y este mundo, señores, ese sistema de cosas se tiene que acabar. Dios tiene que destruir este sistema de cosas para que no avance. Es más, como una frase que dice, si Dios no termina con este mundo, el hombre es solito de su propia destrucción. Y para allá va el hombre, Cristian, a su propia destrucción. O sea, el hombre mata al mismo hombre. De ahí salen las guerras, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que no llegue el amor precioso del Señor para reivindicar a aquellos que le obedecieron. Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso se va a cumplir en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde el Señor va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá muerte, o sea, donde ya la vida va a ser eterna, donde no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimientos, no va a haber dolor, sino simplemente respeto, obediencia a Dios. Y esa es una parte hermosa. Entonces, dice, me adelanto una cita bíblica, 1 Corintios 15:26, que dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces, tiene que ser destruida la muerte para poder nosotros vivir eternamente en obediencia con Dios. Porque hablamos que la muerte es
pues es el resultado de la desobediencia, Giovanni. La muerte se produjo por la desobediencia del ser humano. Dijo el Señor, ya, hasta aquí. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y se arrepintió de haberlos creado. Y decidió que destruirlos. Pero en el versículo siguiente dice, pero encontró gracia en Noé. Entonces dio la oportunidad de vida, de la reconciliación a través de Noé. Pero vemos que Noé, Giovanni, era obediente a Dios. Pero no sus hijos. Ahí está la cosa. Entonces sus hijos pues crean otra dispensación, otro mundo diferente, otra humanidad diferente. Pero los hijos de estos, con sus esposas, pues renace otra vez el pecado, etcétera, la tentación del diablo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por eso este sistema pues tiene que ser borrado. Tiene que terminar, Cristian, tiene que terminar con todo y volver, capítulo 21 pues de Apocalipsis, que Dios empiece un nuevo mundo diferente. ¿Verdad? Pero vamos a leer cómo, entonces, ¿qué puedo decir? Que eso que llaman, disque, mal llamada Santa Muerte, pues es gente ignorante que no conoce a Dios. Y tengo que decir esto, Cristian. Mira, la gente busca al diablo, lo voy a decir tal, porque una calavera no tiene poder. Eso lo tengo que decir así. Paran una calavera, le ponen ropita, ¿verdad? Y la adoran. Pero pues atrás sabemos que está el diablo. Porque un objeto inanimado no tiene poder, Cristian. Es decir, no tiene poder una tabla, una mesa, una imagen, no tienen poder. Entonces, para que produzca el milagro, debes de decir, alguien está atrás. Alguien con cierto poder. Y claramente, ¿quién tiene poder? Aparte de Dios, pues el diablo, Satanás. Así de sencillo, te la pongo fácil para que lo entiendas. Entonces, la gente que no conoce la palabra de Dios, que vive en pecado, lógicamente que cuando le hablan de esa deidad, esa disque Santa Muerte, le va a ir a pedir sus milagritos. Pero esa misma gente no conoce a Dios, no sabe que es pecado. Adorar imágenes, adorar al diablo, a Satanás. Entonces, a ese tipo de gente, Cristian, le es más fácil pedirle al diablo que reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados no lo dejan. Dicen, ay, pero pues es que si le pido a Dios, ahora me tengo que portar bien y tengo que ir a pedirle perdón a Dios, que es lo que debemos de hacer. Pero la gente no quiere, Cristian, no quiere la gente. Les place más lo fácil, seguir viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, en borrachera. Les hace fácil más eso y pedirle al diablo. Y el diablo, pues complacido. Complacido. Por eso es que mucha gente está atada ahí, Cristian. O sea, hay muchos devotos a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Yo no sé dónde sacan eso. Lógico, el diablo, para que le tengan más, ¿cómo se puede decir? Más aceptación, para que los sigan pues más. Pero claramente que el diablo va a agarrar a quienes, a los incrédulos, a los que no conocen la palabra, el evangelio, la Biblia, las escrituras. Entonces ahí está el tremendo error. Pero cada milagro que Satanás hace, Cristian, lo va a recompensar con el alma de las personas. Eso es lo que la gente no sabe. Que Satanás le va a cobrar el alma de ellos, pero también Dios va a castigar, si no se arrepienten, Dios va a castigar a estas personas que están haciendo esto y nosotros lo vemos. Porque Dios prohíbe ese tipo de prácticas. Éxodo 20, 1, 2 y 3, entonces debemos de saber. Pero para ver un poquito más lo que nos interesa a nosotros, queridos amigos, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, si gusta acompañarme usted también. Primera de Corintios, capítulo 15. Tiene como por título La resurrección de los muertos.
aquellos que murieron, pero que murieron en Cristo, Cristian. Entonces, esa es la importancia de los que creemos en Cristo y que va a haber una resurrección aquí. Entonces, ¿por qué, cómo y de dónde? Bueno, vamos a escudriñarlo, dice así la Escritura. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Isaías 53, del 5 al 12. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, o sea 6:2. Entonces, al resucitar Cristo, Cristian, quiere decir que es el mismo Dios en persona. Amén. Toma la muerte, pero toma la vida también. Él tiene el derecho de hacer todo eso, gloria al Señor. Y que apareció a Cefas y después a los 12, o sea, a Pedro y después a los 12. Lucas 24, 34. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. A eso quiero decir que el Señor, cuando resucitó, queridos hermanos, no creas que resucitó en la oscuridad, en las sombras. Aquí dice a 500 personas, por lo cual, ¿qué, Cristian? Podemos decir que fue creíble. Eso es donde nosotros debemos estar gozosos con Dios, que la resurrección de Cristo fue creíble. Y así como el Señor dice, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nosotros podemos estar confiados y creerle, Cristian. Porque Cristo venció a la muerte. Y es importante que nosotros lo guardemos en nuestro corazón, pero que abandonemos el pecado. Abandonemos el pecado para nosotros poder tener esa gracia de tener vida eterna. Apocalipsis 21, 7. Entonces es importante que nosotros lo vayamos entendiendo así. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, esto quiero decir que el Señor Jesucristo le apareció al apóstol Pablo, ¿verdad? En una aparición, ¿verdad? En otra aparición se le hizo presente a Pablo, pero claramente que los discípulos de Cristo lo vieron en carne y hueso. Ellos tuvieron una relación pues con él en sus 3 años de aprendizaje. Los discípulos tuvieron ese contacto físico con Cristo. Y además del contacto físico, se les apareció a ellos. Lo mismo con el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no lo conoció en carne y cuerpo, sobre la aparición nada más. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Sí, porque hay grupos, Cristian, que hay grupos en aquel entonces, digamos, religiones, ¿verdad? Los saduceos, por ejemplo, que no creían en la resurrección, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Había en ese entonces también otras religiones, mis hermanos, paganas. Lo debemos de saber porque Satanás pues es el padre de las religiones, es decir, aquellas que se desvían de la palabra de Dios, como ahorita en este contexto, hermanos, también puedo decirlo. Hay muchas religiones cristianas que fueron hechas y fundadas por hombres, no por Cristo. Amén. Ayer lo platicábamos con mi hermano Raúl en otro video anterior. O sea, la Iglesia Católica no fue fundada por Cristo, señores. Digo, discúlpenme, pero así no es.
Una mentira horrenda, lo tengo que decir así. No, fue fundada por Constantino. Sí, en el año 312 por el gobernador en turno Constantino y los líderes de Roma. Eso lo tengo que decir. La iglesia, la religión mormona o testigos de Jehová, fundadas por Russell, por seres humanos, no por Dios. Por eso tienen errores. La única iglesia que es perfecta es la de Cristo. Es la única. Pero estamos hablando de una iglesia, querido amigo, espiritual. No estamos hablando de templos humanos de yeso, de concreto, de ¿cómo se llaman estos? De tabiques. Estamos hablando de una iglesia cristiana universal de gente que ha creído en Cristo y hacen su voluntad a través de su palabra. Esa es la iglesia que va a ser resucitada en el día final. Pero no religiones, porque católicos, testigos de Jehová, séptimo día, ¿verdad? Mormones, fueron hechas por hombres y estas tienen errores. Ese es otro tema, pero lo tengo que decir. Entonces la iglesia total de Cristo debe estar sin manchas, sin máculas, sin arrugas. Debe estar limpia, como una camisa blanca. Así debe estar la vida del creyente, del Hijo de Dios verdadero. Importante decirlo así, ¿verdad? Entonces, para que usted, querido amigo, no se desvíe. Las escrituras deben de ser el patrón de fe para usted. Y deben de obedecer al pie de la letra lo que la escritura nos dice. Pero para eso, ya lo he dicho yo muchas veces, primera, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Segunda, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y tercera, bautizarnos. Porque el bautismo, cuando nosotros creemos, segunda carta de Corintios 5:17, debemos de manifestar nuestra creencia en Dios. Como esta playera la voy a traer yo, pues siempre para que la gente me vea con esto y vea que soy creyente en Cristo. Y también el nombre que tengo de la iglesia donde pertenezco, Casa de Jesús. Entonces debemos nosotros de representar a quien servimos y cambiar totalmente nuestra vida, como lo dice la cita que ya le di, 2 Corintios 5:17. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya ves, la vieja naturaleza ya murió. Entonces yo tengo que declarar a través del bautismo que soy hijo de Dios, que ya no voy a regresar al pecado de atrás que hacía yo, a las maldades, a la desobediencia, al pecado en el cual caí. Ya no voy a regresar, ya maté esa vieja naturaleza, bautizándome y yo ya, conciencia mía, entregarle mi vida a Cristo. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Qué es lo que, querido amigo, debemos de hacer nosotros? Entonces el bautismo debe ser con raciocinio, Cristian, sí, porque allí está la enseñanza diabólica, aunque se me molesten muchos, pero estoy hablando con la escritura, no con enseñanzas antibíblicas. El bautismo de niños es diabólico. La Biblia no nos habla de eso, ni hay ninguna cita bíblica. Al tal Gerardo Jiménez le dije, dame cita bíblica, Señor, déme cita bíblica, porque si no son argumentos diabólicos. ¿Ve? Y nosotros vemos, yo sí le doy una cita bíblica. Marcos 16, que dice, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. ¿Ya ves? Amén. Ahí está. Pero el que no creyere será condenado. Entonces una persona cristiana, para poder creer, necesitamos que primero conocer. Amén. Y un niñito no puede conocer, pues como si no puede ni hablar, ni tiene conocimiento. Inclusive ni un niño de 10, 12, 13 años no tiene todavía seguridad de lo que está haciendo. Por eso Juan el Bautista les habló en el capítulo 3 de Mateo a la gente adulta. Y es importante que lo digamos. Entonces, es necesario que conozcamos la Escritura para nosotros poder, conducirnos de la manera correcta y para poder nosotros entender el plan de Dios de cómo debemos apartarnos del pecado. En este tema, queridos amigos, yo creo que vamos a hacer una segunda vuelta, una segunda parte, porque creo que este tiempecito no nos va a alcanzar. Nos vemos en el siguiente video.